Buenas noches. Se realiza el siguiente video sobre la unidad 2, fase 3, caso de estudio, la trabajadora Jennifer Zapata, presentado por Eliana García, Cristian Javier Hernández, Dolivanesa Costa. Caso de estudio. Planteamiento. Jennifer Osorio Zapata, una trabajadora de 37 años, fue contratada mediante un contrato de trabajo a término fijo en una empresa minera denominada Seguro y Confiable S.A. para prestar sus servicios como vigilante. Se ven varios factores que intervienen en el despido de la trabajadora, por el cual se plantean los siguientes interrogantes. Cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? De acuerdo a lo relacionado en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 46, contrato a término fijo, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. En ningún momento el contrato fijo puede cambiar a término indefinido, así sea prorrogado o renovado las veces que sean. Es necesario generar un contrato nuevo, cambiando las condiciones de contrato a término fijo y a término indefinidad. Es la única manera que el contrato cambie. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo de la trabajadora Jennifer podrían marcarse en normas laborales? Ninguna, ya que toda persona vinculada mediante contrato de trabajo se le deben pagar prestaciones sociales y estas son un beneficio adicional que la ley y el empleador deben reconocer al trabajador, que tendrá derecho a permisos siempre y cuando lo notifique con 10 días de anterioridad. No necesariamente debe ser con 10 días de anterioridad. El numeral 6 del artículo 57 del CST dice: conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que en los dos últimos casos el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? Si existió acoso laboral, la Ley 1010 de 2006 define el acoso laboral en su artículo 2 como una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, jefe o superior inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, con miras de conseguir miedo, terror, angustia o intimidación para causar un perjuicio laboral que puede llevar a la renuncia de su puesto de trabajo. El acoso laboral que le presentaban a la trabajadora tenía persecución laboral, puesto a que tenía carga excesiva de trabajo y cambios permanentes en su horario de trabajo. Pusieron en riesgo la integridad y seguridad de la trabajadora mediante asignaciones de funciones sin protección y seguridad para el trabajador. Y el empleador le hacía propuestas injuriosas a la trabajadora. ¿Qué otros derechos tiene Jennifer? La trabajadora Jennifer tiene derecho a la atención, controles médicos cada año, terapias y compensación por enfermedad profesional. Tiene derecho a un espacio laboral adecuado que tenga los elementos apropiados para poder ejecutar su trabajo. Derecho a una indemnización por despido sin justa causa. Derecho a ser indemnizada por despido en estado de embarazo.
derecho a tener garantizada su seguridad y la salud EPP. También el empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal, sin ningún costo para el trabajador. También tiene derecho a que el empleador le conceda a la trabajadora 2 descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador minero. El derecho de asociación es un derecho fundamental y está establecido en el artículo 39 de la Constitución colombiana. Y básicamente consiste en que los trabajadores pueden reunirse para buscar la promoción de intereses comunes y beneficios propios, defendiendo sus intereses sociales, económicos, profesionales para mejorar los salarios, condiciones laborales. Asimismo, los trabajadores no están obligados a pertenecer a ningún sindicato. ¿Considera usted que la trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional o enfermedad común? Jennifer fue diagnosticada con una enfermedad de silicosis, ya que ambos pulmones estaban llenos de sílice y esto es producido en el ambiente laboral. Se produce por haber aspirado polvo de sílice en gran cantidad y sí es considerada como enfermedad profesional. Es de condición laboral, ya que una enfermedad de tipo laboral es aquella que es causada de manera directa por el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. De acuerdo al artículo 4 de la Ley 1562 del 2012, donde se sustenta enfermedad laboral, es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Considera usted que la trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional o enfermedad común? La trabajadora Jennifer fue diagnosticada con una enfermedad de silicosis, ya que ambos pulmones estaban llenos de sílice y esto es producido en el ambiente laboral. Se produce por haber aspirado polvo de sílice en gran cantidad. Y si es considerada como enfermedad profesional. Y sí, es una condición laboral, ya que es una enfermedad de tipo laboral es aquella que es causada. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de enfermedad laboral y enfermedad de origen común. Enfermedad laboral asistencial. Tiene derecho a asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, como la hospitalización, servicios odontológicos, medicamentos, tratamientos y servicio de diagnóstico, prótesis, rehabilitación física y profesional y gastos de traslado. Económica, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Estas prestaciones se clasificarán dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se tenga. Es decir, dependiendo de la consecuencia del accidente o enfermedad laboral, se pagarán las distintas prestaciones como subsidios e indemnización. En cuanto a la enfermedad de origen común, en la parte asistencial se tiene la médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, como la hospitalización, servicio odontológico, medicamentos, tratamientos y servicios de diagnóstico. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los 2 primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y en las entidades promotoras de salud a partir del 3er día. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales.
Un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, estipulado en la Ley 1562 del 2012 en el artículo 3 y 4. Artículo 3. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o muerte. Algunos ejemplos de accidentes de trabajo se puede tener como caídas de alturas, caídas del mismo nivel, atrapamientos, aplastamiento, caída de objeto por desbloqueo o desplome o derrumbamiento, caída de objetos en manipulación o proyección de partículas, entre otros. ¿Tiene derecho la trabajadora Jennifer Osorio Zapata a algún tipo de pensión? La trabajadora sí tiene derecho a una pensión por invalidez, toda vez que se encuentra a uno de los agentes causales de enfermedad, como lo es enfermedad profesional de factores químicos. La Ley 776 del 17 de diciembre del 2002, en el artículo 9, indica estado de invalidez para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales. Se considera inválida la persona que por causa de origen profesional no provocada intencionalmente hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. En la Ley 1562 del 2012, en el artículo 3, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleado o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. En caso de fallecimiento de la trabajadora Jennifer Osorio Zapata como consecuencia de la enfermedad profesional, explique qué clase de pensión debe recibir sus beneficiarios y requisitos para reclamar la pensión. Cuando fallece un afiliado o un pensionado por ATEP, se reconoce la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios establecidos en la Ley 100 de 1994 y en la Ley 797 del 2003. En primer lugar, hay que señalar que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes que están enunciados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez, los miembros del grupo familiar del cotizante que aún no se han pensionado, siempre y cuando éste hubiese cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años. Una vez determinado el derecho a recibir la pensión de sobreviviente, se deben cumplir los siguientes requisitos y documentos. Respecto a los cónyuges, copia auténtica del registro civil de nacimiento del solicitante, copia del documento de identidad, copia autenticada de la partida eclesiástica de matrimonio o registro del matrimonio, declaración juramentada de convivencia. Respecto a los hijos, registro civil, copia del documento de identidad, certificado estudiantil, declaración de dependencia y declaración de invalidez. Respecto a los padres, registro civil del fallecido, documento de identidad de los padres solicitantes, declaración de dependencia económica. Respecto a los hermanos inválidos,
registro civil del fallecido, documento de identidad del solicitante, declaración de dependencia económica. Estos son los requisitos que deben llevar los beneficiarios para poder reclamar la pensión por el afiliado en caso de muerte.